más ahí igual cuenta cuántas son, si alcanzan, porque somos como 10, ¿no? Si no, los que alcanzas por lo menos a las mujeres. Por ahí, no sé si están aquí o allá, manita. Tercera llamada, damos inicio. Entre enero y septiembre de 2022, en México se han registrado 695 feminicidios. Durante el noveno mes del año, contabilizaron 78 casos. Feminicidios en México. Junio es el mes más violento del 2022 para las mujeres. Durante enero, Oaxaca obtuvo la segunda tasa más alta de feminicidio a nivel nacional, con 0.28% de incidentes por cada 100,000 habitantes, solo detrás de Tabasco, que registró 0.38 víctimas. El primer mes del 2022 ya es el inicio del año más feminicida en la actual administración. El Observatorio de Violencia Feminicida del Grupo de Estudios sobre la Mujer, GES Mujer, Rosario Castellanos, documentó que entre el 1 de enero y el 15 de febrero se cometieron 20 muertes violentas de mujeres en Oaxaca. Un incidente cada 2 días aproximadamente. Son las noticias que día a día escuchamos, leemos, y lo que más preocupa es que pareciera que comienzan a normalizarse. La violencia contra las mujeres no es un tema reciente o de moda como muchas veces hemos escuchado, o un discurso políticamente correcto. Es algo histórico, que no solo daña la integridad y atenta al desarrollo de una vida digna de las mujeres y niñas, sino que también perjudica el desarrollo socioeconómico de cada lugar. Y porque no solo existe una violencia, sino muchas violencias contra las mujeres y niñas. Es por ello que el poder dialogar y compartir información permite sensibilizarnos, identificar, prevenir, atender, sancionar y erradicar las violencias de género. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género contra las mujeres y niñas, es necesario hablar y conocer la memoria histórica sobre la lucha del reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, así como el marco legal que protegen a las mujeres y niñas en nuestro país, porque solo a través de la interiorización y de construcción de patrones sociales y culturales podremos avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria. Unidas para erradicar la violencia contra las mujeres y niñas, les da la más cordial bienvenida a esta conferencia denominada Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género contra las Mujeres y Niñas, Memoria Histórica en nuestro país. Continuando con el desarrollo tenemos las palabras de bienvenida por la ciudadana Dalia Leticia López Herrera. Todo, man. ¿Sí? Todo. Así como lo tienes. Gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Sean bienvenidos. Quisiera agradecer primeramente a Gilberto Osorio, que representa al Consejo Ciudadano, a la ciudadana Valeria Palma, de la colectiva Marea Verde, Samuel Ramírez, representante del sitio Benito Juárez, que nos acompañan varios integrantes, bienvenidos. A la licenciada Lorena García, líder social, a Marta López, líder social, y a la licenciada Mayra Trejo, representante de Mujeres en Movimiento en Huajuapan de León. Como ustedes ya escucharon, en el marco de los 16 días de activismo del Día Internacional del Alto a la Violencia contra las Mujeres y Niñas, Mujeres Transformando Vidas, Vínculos de Ayuda AC y distintas organizaciones, Beso AC,
Comité Regional de Consulta y Participación Ciudadana. Estamos unidas con mujeres líderes de aquí de Guajuapan de León, que decidimos hacer esta conferencia para hacer conciencia a cada una de las ciudadanas y ciudadanos y no pase desapercibido. Como bien lo dijo mi compañera, la licenciada Yalitza, es desafortunado los números, las estadísticas que escuchamos día con día en las noticias. En México tenemos 11 feminicidios al día. Es lamentable, nadie está exento. De pronto señalamos a las colectivas, a las mujeres que están haciendo esta lucha social para que cambie la realidad de nuestro país. Las señalamos por marchas, las señalamos porque de pronto dañan el patrimonio histórico de nuestro país. No estoy justificando, pero tenemos que decirlo alto y fuerte. ¿Y si fuera tu hija? ¿Y si fuera tu hermana? ¿Y si fuera tu mamá? ¿Cuánto valdría? ¿Te levantarías a caminar? ¿Marcharías? ¿Pintarías un monumento? ¿Te manifestarías? ¿O por no verte mal, te quedarías callado? Porque es muy fácil señalar y juzgar a las mujeres que están levantando esta lucha, cuando muchas de estas personas son madres de familia, hermanas, quienes perdieron a una mujer, y no solamente una integrante de la familia, una mamá, una hermana, una hija, sino que además la forma violenta en que le fue arrebatada su vida. México es uno de los países más peligrosos para las mujeres. Y nosotros, como ciudadanas y ciudadanos, debemos levantar la voz y debemos organizarnos. Creo que el Estado debería priorizar la seguridad de las mujeres. La violencia familiar es un problema de seguridad nacional. Cuando se asientan las mesas de trabajo, las mesas de seguridad, cada semana en México se mencionan estadísticas de narcotráfico, de robo de autos y de muchos otros delitos. ¿Y el de mujeres cuándo? ¿Por qué no está en la mesa como prioridad? ¿Por qué no está como un tema de seguridad nacional? No podemos hablar de narcotráfico, no podemos hablar de trata de personas, de robo de autos, si no hablamos de violencia familiar. La violencia familiar es un patrón que se repite. Regularmente, en una familia donde una mujer es violentada, tenemos en promedio a 4 hijos. Estos 4 hijos van a repetir los patrones. Es su aprendizaje, es su educación. Vamos a tener en unos años a esos niños como violentadores o como víctimas. Y no queda ahí. Son vulnerables para el crimen organizado. Son vulnerables para el consumo de sustancias nocivas para su salud. Estos niños, esta familia, si no se atiende la violencia familiar, estos niños no solo van a ser victimarios y víctimas, van a ser quienes encabecen los cárteles, quienes manejen el narcotráfico, quienes consuman las sustancias y quienes roben los autos. ¿Por qué ponemos como prioridad el robar autos, el narcotráfico, si la raíz está en la familia? La violencia familiar se tiene que priorizar en primer lugar como un problema de seguridad nacional que urge atender, que requerimos que se le asignen recursos, pero también necesitamos que hombres y mujeres seamos conscientes de todo lo que implica. No solo este día, no solo los 16 días de activismo que nos pide
el Día Internacional del Alto a la Violencia contra las Mujeres y Niñas el 25 de noviembre. No en el 2000, cuando se declara, no en el 81, cuando por primera vez nos reconoce. Tenemos que levantar todos los días, pero es un problema de hombres y mujeres, donde la sociedad tiene que levantar la mano y tiene que levantar la voz. Nos acompañan compañeros de un sitio de taxis. Ustedes todos los días ven situaciones complejas. Llamar al 911, con eso contribuimos. Acabo de ver a una chica que la venía siguiendo un hombre. Vi que se subió en estado inconveniente y venía otra persona que la venía acosando. Con eso contribuimos. Llamar al 911, no quedarse callado, servir de testigos cuando vemos que algo no está bien, porque todos y todas estamos expuestos, seamos hombres o mujeres, nuestras hijas, los hombres, nuestras hermanas, todos tenemos mujeres en la casa. Sean bienvenidos todos. Muchísimas gracias por darse su tiempo. Continuando con el programa, me voy a permitir leer la semblanza de la maestra Rosa Berta Simón Sánchez, que es quien nos dará esta conferencia. Feminista, poeta, madre y socióloga. Maestra en Estudios de la Mujer por la Universidad Autónoma Metropolitana DAM. Cuenta con especialización en educación intercultural y calidad educativa. Diplomada en fortalecimiento de liderazgos y participación política de mujeres indígenas por la Universidad Autónoma Nacional, así como en teorías feministas latinoamericanas por la Universidad de Chile. Diplomada en atención a víctimas de trata de personas en México por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, CEAP. Ha sido asesora de instancias de la mujer en los estados de Oaxaca, Guerrero, Zacatecas y Sinaloa. Se ha desempeñado como consultora de proyectos para el desarrollo municipal con perspectiva de género en el estado de Oaxaca. Fungió como jefa de unidad en el Instituto Municipal de la Mujer de Oaxaca de Juárez, así como directora de capacitación en la Secretaría de Mujeres de Oaxaca. En el 2018 recibió el nombramiento como consejera consultiva del Instituto Nacional de las Mujeres y Mujeres, cofundadora de la Red de Mujeres Sufragistas de Oaxaca, acreedora del reconocimiento Grandes Mujeres, Grandes Historias, por el Gobierno del Estado de Oaxaca y la Secretaría de Mujeres del Estado de Oaxaca. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer 2019, galardonada el 8 de marzo del 2020 con la medalla de Juana Catalina Romero Egaña por el Congreso Local del Estado de Oaxaca en la 60ª legislatura. Se desempeñó como coordinadora de identidades culturales y fortalecimiento de capacidades de la Secretaría de Pueblos Indígenas y Afromexicanos del Gobierno del Estado de Oaxaca. Actualmente es consultora independiente en temas de género y derechos humanos de las mujeres. Para que pido un fuerte aplauso, maestra. Gracias. Sí, ¿es con esto o no? Con los dos. Sí, porque si no se escucha. Pues buenas tardes a todas, a todos. Es un gusto para mí estar el día de hoy aquí en Guajuapa y pues sobre todo gracias a la invitación de mi amiga Dalia López, con quien hemos caminado también en este andar, también como mujeres que estamos pues por los derechos humanos de las mujeres y por la erradicación de la violencia, ¿no?, contra todas nosotras. Y este caminar pues nos ha llevado hoy, precisamente de lo que había comentado Dalia, a hacer una reflexión. Esta conferencia tiene mucho para hacer una reflexión. Hoy, mañana que es el día 25, el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, se cumplen 62 años primero de por qué hay esta razón, de por qué el 25 de noviembre se ha conmemorado como este Día Internacional.
Hace 62 años fueron asesinadas 3 mujeres, ¿no? 3 mujeres que luchaban también por los derechos de las mujeres, pero por los derechos también en su país. Estas mujeres fueron llamadas las mariposas, que fueron las hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa. Mujeres que, como muchas de nosotras, estamos siempre buscando pues que erradicar esta violencia y sobre todo que los derechos humanos sean para todas y todos. En ese sentido, recordando, por eso llamamos que tiene que ver con esta memoria histórica, porque dicen, como decimos, ¿no? Si olvidamos parte de nuestra historia, pues estamos dedicados a perder, ¿no? ¿A perder qué? A perder todo este legado que también forma parte de lo que hoy tendríamos por lo que seguir luchando, o por qué hablar de luchar. Dice una feminista llamada Marcela Lagarde, que muchas veces seguimos con este vocabulario de lucha, de guerra. Nuestro mismo himno nacional habla de lucha, de guerra, y somos, hablando desde esto bélico, tendríamos que analizar por qué mejor hablemos de trabajar por la paz. Y hoy esta es la invitación. Vamos a hablar de trabajar por la paz. Pero haciendo esta memoria, como les decía, de este 25, o por qué empezamos a hablar de este 25, es importante ver que en los 80s los movimientos feministas fueron quienes hablaron de este asesinato de estas hermanas Mirabal. Y fue quienes exigieron ellas para que este día fuera, ¿no?, por la eliminación de la violencia contra las mujeres. ¿Qué sucede? Pues eso fue en los años 80, pero a través del tiempo, porque siempre es muy incómodo hablar de feministas o es muy incómodo hablar de feminismo, ¿no? Siempre se nos señala o nos dice, ay, es que esa es incómoda porque viene a rebelarse contra el sistema o a decir que no está bien. Y cuando hablamos de la violencia contra las mujeres, pues es algo que muchas veces es incómodo, sobre todo para el Estado, porque vemos que hay casos donde no hay justicia. Entonces, revisando esto, pues muchos de los movimientos decían, pero es que este 25 tendríamos que ir viendo qué situaciones se han pasado también en nuestro país, sobre todo de feminicidios. Cuando llegamos a 1999, donde la ONU es la que establece este día como Día Internacional, pues se habla de todos estos sucesos, ¿no?, que se han dado a lo largo también de la historia en nuestro país. Quisiera saber, y que me levantaran la mano, ¿quiénes conocen la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia? Que levanten la mano. O que han escuchado que existe una ley. ¿Una? Uh-huh. Escuchado sí, ¿no? Pero no la conocemos. Pero fíjense que para yo hablarles de esto y decir, bueno, ¿por qué se daría esa ley? Para que se diera esa ley en el 2007, porque esta ley se creó en 2007, tuvo que pasar mucho. Y no solamente como hoy en día vemos todas estas marchas, vemos estos levantamientos, vemos las voces de muchas mujeres que buscan erradicar y que buscan justicia sobre todo, ¿no? Justicia. ¿Qué pasó antes de llegar al 2007 y que se diera esta ley? Pues yo les digo, estos movimientos, estas mujeres que pedían también, primero que se reconociera que la violencia era un tema también social, porque se creía, todos hemos escuchado, cuando hay una situación de violencia o violencia familiar, como decía Dalia, o en el ámbito familiar, siempre es algo de, ay, es que es algo privado, ¿no? O los trapos sucios se lavan en casa. Anteriormente todo eso se tornaba hacia ese ámbito. Decían, la violencia es algo privado. Entonces, cuando los movimientos feministas empezaron a reunirse y empezaron también a hablar de que la violencia, de que lo personal es político, entonces se empezó a hablar de que las mujeres teníamos que tener este derecho a una vida libre de violencia. ¿Pero qué pasó para que existiera esta ley?
fue gracias a que hubo mujeres en la legislatura. Fueron las primeras mujeres de esa cuota de género que hablaron y que lucharon por esta ley. Entre ellas está Marcela Lagarde, están otras mujeres de diversos partidos, porque no solamente ahí fue parte del PRD, ¿no? Porque estábamos en ese momento, hubo una cuota de género importante en la legislatura de esos años, desde 2007, 2008 hasta el 2009, que hicieron estas leyes, la ley de igualdad entre hombres y mujeres, la ley general de acceso. Y entonces diríamos, ¿pero qué pasó ahí? Pues gracias a que llegaron esas legisladoras, se habló de la importancia de tener una ley que pudiera ver todos estos ámbitos y tipos de violencia que existen contra las mujeres. Entonces, esta ley lo que hizo fue estipular, si me pueden ayudar con la presentación, para que vayamos también conforme lo que vamos platicando, ir mencionando que esta ley, bueno, se movió, pero esta ley nos menciona ahí que, la siguiente, por favor, porque esta se movió. Ajá. La violencia contra las mujeres es cualquier acción u omisión basada en su género que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado como público. Para que llegáramos a esto, que a veces podríamos decir, ¿pero qué significa todo esto? Pues es todas estas acciones que van contra el cuerpo de las mujeres por el hecho de haber nacido mujeres. Imagínense, es algo que las feministas de esa legislatura, porque así se nombraron, plasmaron en esta ley y de decir, ¿por qué acto u omisiones? ¿Qué tiene que ver los actos y las omisiones? Es hacer y dejar de hacer. También el Estado incurre en ciertas omisiones al impedir o obstaculizar la justicia de las mujeres. ¿Y por qué dice basada en su género? Porque habla por el hecho de ser mujeres. A una mujer cuando sale en la noche, digamos, ¿no? Si la asaltan, no solamente la asaltan, muchas veces la violan, ¿no? Y tiene que ver con el cuerpo. Un hombre si sale de noche, ¿no? A lo mejor lo asaltan, podríamos decir, pero no lo violan, ¿no? Hay una situación ahí que radica también en nuestros cuerpos. O siempre es señalado cuando una mujer, es más, digamos, peligroso que una mujer ande sola que un hombre, porque tiene que ver esto basado en su género, en eso que nos han construido y que nos lleva a estos daños o sufrimientos que son los tipos de violencia que establece esta ley. Si bien decía Marcela Lagarde, Diva, todas estas mujeres que eran, como les digo, de diversos partidos, pero también habían vivido violencia y muchas de ellas violencia política, que en ese momento, que en ese año del 2007 todavía no se nombraba. Hasta ahora ya hablamos de violencia política en razón de género. Pero hablábamos de este tipo de esta violencia generalizada en contra de las mujeres y que nos manifestaba que es en diversos tipos, el psicológico, que va desde lo mental, las humillaciones, la indiferencia, hasta la infidelidad, tiene que ver con la violencia psicológica. El físico es algo que lo que era más caracterizado y que decíamos, o cuando una mujer llega ante un ministerio público que lamentablemente no conoce esta ley, pues siempre dice, ay, pero a ver cuáles son las señales que dicen que ha sido violentada. Siempre quieren ver golpes para decir que fue una situación de violencia. Pero estamos hablando de esa violencia física, que era la que en este momento, o la que en ese momento y que todavía hay quienes enfatizan que si es violencia tiene que haber golpes, cuando la ley no los dice, no solamente la violencia son golpes, hay situaciones como el daño psicológico, el patrimonial, el económico, el sexual. Hoy en día hablamos de hostigamiento y acoso sexual. Y tiene que ver también que gracias a esta ley, que ahora con las reformas que ha habido, ya se procede ante un delito por abuso sexual o hostigamiento sexual, también en el ámbito laboral, que se da mucho.
Y en el ámbito patrimonial, pues cuántas de nosotras hasta hoy en día podemos heredar o podemos ser dueñas de ciertas propiedades o hasta de la tierra, porque anteriormente las mujeres no teníamos ese derecho y tenía que ver con esta violencia patrimonial. O el hecho también de la violencia económica, ¿no? Que la percepción de tu dinero, ¿no?, sea, en este caso muchas veces lo ejerza la pareja o lo ejerza terceras personas. Tenía yo una amiga que me decía, no, es que yo nunca he vivido violencia. Y una vez que me dijo, ay, es que yo le decía, ¿por qué no? Ella había comprado un auto y ella no ocupaba ese auto, siempre lo ocupaba su esposo. Y yo le decía, ¿no te das cuenta que precisamente ese bien que es tuyo? Porque me decía ella, es que él me dice que no, ¿para qué lo ocupo? Que mejor lo ocupa él. Y le digo, pero tú lo compraste. Y ella me decía, pero es que sí, yo lo compré, pero realmente pues el que lo ocupa es él y pues nada más pasa a traerme porque dice que no quiere que me pase nada. Ahí tendríamos que mirar dónde está ese discurso también. Si realmente es eso o es que tú no puedas ser dueña o agente de lo que tú has trabajado o de lo que es tuyo o de tus pertenencias. No estoy diciendo que no se pueda compartir, estoy diciendo que el ejercicio de lo que tú percibes, de lo que tú ganas o de tu patrimonio, también por derecho tú lo ocupes, tú lo ejerzas. Entonces, cuando hay esta obstaculización, pues también existe esta violencia. Y la misma ley lo establece. Y hoy en día que hablamos de los feminicidios, por eso dice la muerte, porque es la violencia extrema que se ha dado y que se sigue dando en nuestro país. 11 feminicidios al día, imagínense. Y lo que no se dice ahí es que también son de jóvenes, ¿no? Mujeres jóvenes y de niñas. Hay unos datos también estadísticos hoy en día del matrimonio infantil, que México es de los primeros lugares en matrimonio infantil. Y también tiene que ver con esta violencia. Que no lo queremos ver o que muchas veces hasta quienes somos o pertenecemos a alguna comunidad y vemos cuando casan a las niñas con personas mayores o con personas más adultas que ellas y no vemos que eso es un tema de matrimonio forzado, matrimonio infantil. O niñas que muchas veces son abusadas sexualmente y para resarcir el daño, como lamentablemente era anterior a toda esta ley, era unirlos o casarlos, ¿no? Para reparar el daño. Imagínense, ¿no? Qué atrocidad tener que vivir ese tipo de situaciones. Pero que esta ley lo empezó a hablar, lo nombró. Y siguiente, por favor. Y entonces también, y esta ley, pues ley no nace porque solo se les ocurrió a las mujeres en México o a estas legisladoras, sino porque ya existían documentos, convenios internacionales, tratados internacionales, y hay algo muy importante, esta declaración que se dio en 1993 en Viena. Imagínense, en Viena se reunieron mujeres para hablar de que había algo muy importante que no se reconocía y que eran que las mujeres tuvieran derechos. Las mujeres nos hicimos humanas en 1993, porque antes no éramos humanas. Y ustedes van a decir, ¿cómo? ¿Cómo es que no seamos humanas? ¿Por qué? Porque no éramos sujetas de derechos. Antes de 1993, como les decía, todo era privado. Todo lo resuelves en casa, en el ámbito, porque los trapitos sucios se lavan en casa. O sea, dando este ejemplo, ¿no? Y lo otro, por ejemplo, nosotras, ¿en qué año accedimos a ser ciudadanas aquí en México? Para votar. ¿En qué año? ¿Sí saben en qué año? Primero en el 47, en 1947, se otorgó a nivel municipal el voto, primero. Después, en 1953, ya se da a nivel nacional. Pero imagínense, apenas somos ciudadanas, tenemos poco tiempo de ser ciudadanas, de ser electas, de votar, de elegir, de participar a nivel político. Entonces hablamos que también cuando nos hicimos humanas, porque esto lo dice Alda Fascio, no lo digo yo,
sino lo dice también una teórica que ella nos dice, es que precisamente no nos damos cuenta que para llegar a estos derechos tuvimos que pasar por toda esta historia de violencia también y de exigencia, como decía Dalia, es que los derechos no se nos han otorgado porque haya sido puestos sobre la mesa, sino porque los exigimos. Y día a día, cuando alzamos la voz, estamos exigiendo también nuestros derechos. Esta declaración igual nos dice que la violencia contra la mujer es todo acto basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, como las amenazas de tales actos, ¿no? Entonces, aquí en esta declaración, ahí sí se refiere más como hacia quién va dirigida, y que todo acto que implica este abuso de poder es sobre todo hacia las mujeres, ¿no? Siguiente, por favor. Y entonces vemos que este es el marco general. Esta ley que está a lo último es la que tenemos nosotros hoy, que fue publicada el 1 de febrero de 2007, que ya ha sido reformada, porque ahí es donde hoy en día, en este 2022, ya han pasado varias reformas, donde ya aparece la violencia política, la violencia obstétrica, pero anteriormente solo venían 6 tipos, ¿no? Los que había mencionado en la diapositiva anterior, pero vemos que a esto nos antecedieron muchas convenciones, ¿no? La CEDAW, que es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, que fue en 1979. Luego, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que les acabo de decir que fue en Viena en 1993. Y esta Convención Interamericana, que fue precisamente, esta fue en 1994, en Brasil, en la ciudad de Belém do Pará, por eso se llama la Convención de Belém do Pará. Ahí se establece también la importancia de que el Estado mexicano respete y garantice los derechos humanos de las mujeres, ¿no? El derecho a la salud, los derechos sexuales y derechos reproductivos, el derecho al trabajo, el derecho a la participación política y este derecho como principal, el derecho a una vida libre de violencia. Siguiente, por favor. Y es como todo esto engloba algo. Si bien decíamos, ¿por qué hablamos siempre, estamos que la violencia y que, porque luego después siempre hay hombres que me dicen, pero si también los hombres vivimos violencia, pero si los hombres también se matan entre ellos, ¿no? Así de, pero lo que pasa ahí, compañeros, porque gracias que hoy están aquí, digo, para que podamos analizar este tema de violencia, es que la violencia entre ustedes tiene una relación de poder y la violencia contra las mujeres es de subordinación, porque se nos enseñó, lamentablemente este sistema patriarcal enseñó y dijo que las mujeres valíamos menos, que las mujeres tendríamos que estar, ¿no?, a las órdenes, que las mujeres, cuando nace una niña, decían en un pueblo que yo donde estuve me decían, es que si nace niña se enoja el marido, o es que si nace niña, dicen, ay, ¿por qué no fue niño? Y entonces damos esa superioridad. O cuando decimos el último es vieja, entonces ¿qué? ¿Las viejas no valemos? ¿No? O sea, es como hacer esta analogía, pues, ¿no? Y desde ahí vamos viendo que la violencia contra las mujeres es un problema de salud también pública. ¿Cuántas mujeres ustedes creen que hoy que pasamos también el mes de octubre, digo, este año que vimos las estadísticas de mujeres que han muerto por cáncer de mama, por cáncer cervicouterino, por enfermedades también crónicas, y mucho tiene que ver también con la violencia. Hoy en pandemia, o estos años de pandemia, muchas mujeres vivieron violencia en sus hogares. Donde deberían estar más seguras, vivieron más violencia. Luego, la vulneración de derechos humanos. ¿Cuántas mujeres creen ustedes que a lo largo de estos años, que desde el 53, que
que fuimos primero ya reconocidas como ciudadanas, se le han violentado sus derechos, por ejemplo, a la participación política. ¿Cuántas mujeres viven hoy en día violencia política? Que aunque estén en su cargo, son obstaculizadas, son señaladas, no se les da el mismo recurso o pago tanto para campañas como a nivel del ejercicio de sus derechos. Hay un 52% más, ¿no?, que vive esta situación de vulneración a sus derechos humanos. A la salud, ¿cuántas niñas no tienen acceso a la salud, a la educación? Porque todavía hay comunidades o municipios donde se dice, no, ¿para qué estudian las mujeres si se van a casar y las van a mantener? Eso es un discurso que ha venido todavía siendo tan arraigado en nuestras comunidades, pero hay que erradicar. Problema psicosocial. ¿Saben cuántas mujeres rompen un ciclo de violencia al día? Ninguna. Tardan años en salir de un ciclo de violencia. Años. Y las que bien salen y las que no, mueren. Y es terrible, ¿no? Pero están en las estadísticas. Ahorita les voy a mostrar esas estadísticas. Siguiente, por favor. Y entonces vemos que la ley, por eso la ley, y por eso se creó la ley. Muchas veces dicen, ay, pero pues si las leyes solo están en papel y no sirven de nada. Pero lo que decimos las feministas, pero lo que no se nombra no existe. Y hoy en día existe y se nombra. Y fue gracias a esto, yo siempre digo, fue gracias a que mujeres llegaron a la legislatura para decir, esto es un problema, señores. Ustedes nos hablan, sí, de tales leyes que garanticen, sí, los derechos, sí, de las personas, está bien, pero hay una problemática, si bien social, que es la violencia. Y entonces nos dice, ¿hay violencia en qué lugares, en qué ámbitos? Pues en la familia, en el ámbito laboral, en la escuela, en las instituciones, en la comunidad. Los ejemplos mayores, pues sí, y las estadísticas mayores están en la violencia familiar. Hoy en día las estadísticas nos dicen que 8 de cada 10 mujeres han vivido violencia, todos los tipos, psicológica, física, económica, patrimonial y sexual. Y que no han podido salir de ese ciclo de violencia porque están padeciendo la indefensión aprendida, que ahorita vamos a ver a qué se refiere, pero que también es un tema de acceso a la justicia. Si una mujer se acerca a denunciar, no le hacen caso. O si una mujer lo hace una vez y después regresa, muchas veces regresa por este ciclo de violencia, muchas personas como servidores públicos, y a mí también me ha pasado, yo he sido servidora pública, donde decimos, ya regresó con la pareja, y otra vez ya viene y ya regresó, y ya viene y ya regresó. Y muchas veces como servidores decimos, pues ya mejor ya no hacemos caso. Cuando nuestro deber como servidora o servidor público, no importa que esta mujer vaya 10 veces con el mismo discurso o que haya regresado con la pareja, es importante tener un plan de seguridad y hacerle caso, porque en la 11ª vez esa mujer ya no puede, capaz ya no regresa, ¿no? O regresa muerta. Por eso es importante reconocer que la violencia es un problema social y que nos afecta a todas y a todos. A niñas, a mujeres, a jóvenes. Y como bien decía Dale hace un momento, sí, puede ser tu hija, puede ser tu hermana, puede ser tu madre, que el día de mañana, ¿no?, viva una situación así. O no solamente en el ámbito familiar, en el ámbito laboral también. Los casos de acoso y hostigamiento sexual se están dando. Y por lo cual ahorita el gobierno del estado también ya elaboró un protocolo, ¿no?, un protocolo de atención a la violencia, pero que viene de nivel federal, este protocolo para los servidores públicos que están ejerciendo estos actos de hostigamiento y acoso sexual. Y bueno, la violencia escolar, la institucional, la comunitaria, que es muy visible, por ejemplo, en las asambleas comunitarias. Hay municipios que se rigen por sistemas normativos indígenas y ahí hay mujeres que se les limita la participación. Muchas mujeres no pueden participar en un cargo o muchas mujeres son señaladas y participan
Y entonces ahí vemos también cierto obstáculo. Yo estuve hace tiempo en una asamblea donde les decían a las mujeres, no, es que ¿para qué van a nombrar a esas mujeres si ellas no saben ir a apagar un incendio? Decían. O sea, ese era el justificante para no nombrarlas como regidoras en ese momento. Y luego la violencia digital y mediática, que hoy en día se vive mucho, por eso tenemos también la ley Olimpia. ¿Conocen la ley Olimpia? ¿Quién conoce o ha escuchado la ley Olimpia? Tenemos 4 o 5 personas de todas las que estamos aquí. Pero estamos viendo que esa ley, ¿por qué surgió? Precisamente porque una mujer vivió una situación así de violencia hacia su persona por el hecho de ser mujer. Fue mostrado su cuerpo, fue mostrado desde una forma que ella tuvo que luchar para que también se hiciera esta ley. Y fue a través también del movimiento y de todo lo que ella hizo para que se estableciera esta ley, ¿no? Y que fuera contra la intimidad de las personas, ¿no? Y por su derecho a que no se violentara, ¿no? Sobre todo su cuerpo. Y bueno, esto es lo que viene como parte de los ámbitos de la violencia. Siguiente, por favor. Siguiente, bueno, esto ya les mencioné a grandes rasgos, que son parte de lo que nos muestran estas herramientas. Y los violentómetros han surgido precisamente porque han habido jóvenes y también mujeres, pero por ejemplo este también fue creado por el Instituto Politécnico Nacional, pero fue precisamente por un grupo de chicas que empezaron a ver como una herramienta importante pudiera llegar a la sociedad para poner alerta. Ten cuidado, cómo va aumentando la violencia, ¿no? Desde chantajes, bromas hirientes, celos, y cómo va aumentando hasta llegar a, pues, golpes, hasta llegar al feminicidio. Y esto es algo que se muestra, ¿no? O en qué momento también nos dice, pues es que necesitas ayuda. Y muchas veces muchas mujeres no van a las instituciones o no piden ayuda a sus redes cercanas porque muchas veces no las tienen ya. Cuando se da una situación de violencia, muchas mujeres no cuentan con estas redes de apoyo. Se aíslan, les da miedo hablar de lo que están viviendo. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a ver aquí unas estadísticas, se las traje porque sí quiero que vayamos analizando un poco, porque muchas veces decimos, ay, pues es que nos vienen a decir y puro hablar de la violencia, de que es un problema social, de que es de salud pública. Pues sí lo es, porque hay estadísticas también que nos hablan de un tema también de seguridad que estamos viviendo las mujeres. Siguiente, por favor. Por ejemplo, en el tema de la incidencia delictiva por sexo, aquí vamos viendo, por ejemplo, aquí también aparecen los hombres, pero estamos viendo que, por ejemplo, sobre robo y asalto, ¿quiénes lo viven más? Aquí dice, bueno, pues que los hombres, ¿no? De 7,890 son mujeres, 6,037 viven un robo o un asalto. Pero, ¿qué sucede cuando se habla de delitos sexuales? Cuando se habla de violencia sexual. ¿Quiénes lo viven a mayor escala? Los hombres, 246 viven una situación de un delito sexual, de abuso, acoso, violación. Y las mujeres, 3,140 viven una situación de delito sexual. Entonces ahí estamos viendo, esto tiene que ver precisamente por qué seguimos hablando de la erradicación de la violencia. Siguiente, por favor. También vemos, pues, de las víctimas, cuando decimos de todos estos delitos que se suscitan, sexuales, tráfico de menores, rapto, lo que decía el feminicidio y la trata, el mayor porcentaje son mujeres, 55,189 mujeres, imagínense. Casi un mayor del 59% de mujeres que viven este tipo de violencia, y que sobre todo, todos estos actos, en mayoría son las mujeres las víctimas. Fíjense que cuando yo estuve trabajando en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, pero a mí me tocaba ser personal de primer contacto con víctimas indirectas,
y cuando llegaban, pues era tanto su dolor que precisamente ellos ante un servidor o servidora pública siempre era una acción de dolor, pero también de enojo, porque existe mucha impunidad en nuestro país. Cuando recibíamos a estas personas, a mí me tocó recibir a una a la cual a mí me impactó su historia, porque me decía, es que mi hija ya tiene más de 3 años desaparecida y yo no sé si sea víctima de trata, yo no sé si haya vivido un feminicidio, no sé. Y decía, y mi incertidumbre es esa porque ni siquiera tengo a dónde ir a llorarle. Entonces, cuando me empezó a contar y me dijo esta parte que les estoy diciendo ya concretamente es que yo no tengo ni siquiera dónde ir a llorar, ni la certeza de nada. Entonces, lo único que puedo es venir a gritar aquí a la CEA y pedir justicia o pedir algo, porque no tengo certeza ya de nada. Entonces, vemos toda esta cuestión que existe de impunidad, pero que radica y que todo va hacia las mujeres. Y luego otros casos también de personas que han callado también, ¿no? Que han visto la violencia día con día, que vemos, creo que como comentaba Dalia, qué bueno que está este grupo de ustedes como taxistas, y que fíjense que les toca ver muchas cosas, o hay quienes han incurrido también en actos de violencia. Y muchos de ellos bueno, yo he conocido historias donde también han silenciado y dicen, no, es que yo no me quiero meter porque no quiero tener problemas. Pero cuando ya te toca, que es a una persona o a un familiar tuyo a quien lastiman, es cuando ya dices, qué mal hice, ¿no? Por haber callado, por haberme silenciado, porque estoy siendo testigo de un acto de violencia y solo me quedo callado o solo me voy. Hay experimentos que se han hecho, por ejemplo, en un elevador. No traje el video, pero espero lo busquen, está en YouTube. Es un experimento social donde una pareja está peleando en un elevador y el hombre empieza a bofetearla y le dice muchas cosas que la degradan. Y las personas que van en el elevador no hacen nada, no dicen nada, o se hacen como, ay, no estoy viendo, o se salen del elevador. Y cuando solo una persona reaccionó en ese experimento, se acercó, pero llamó al 911. Hizo una llamada, luego se salió y fue cuando jaló a la víctima y ya, ¿no? Y ya fue que llamó a la policía y todo eso, hizo como este tipo de protocolo para no tampoco ponerse en riesgo, pero sí hizo algo, solo fue una de todo el experimento que se hizo aproximadamente con 15 personas. Imagínense, o sea, a veces es tan fuerte la indiferencia, a veces ya es algo que también nos cansa, porque quienes viven violencia también ya están hartas de que no exista la justicia, ¿no? Siguiente. Y entonces vemos algo que yo sí quiero recalcar y que siempre a veces soy muy repetitiva en las conferencias, son los ciclos de violencia. ¿Por qué? ¿Por qué somos repetitivas con esto? Porque muchas mujeres están en este ciclo y a veces no lo vemos. Y nuestro discurso también para quienes somos servidores o para quienes queremos apoyar, a veces es, ay, es que porque le gusta, sigue ahí. Ay, es que porque se aguanta, sigue ahí. Es que este discurso que no nos deja mirar lo que viven las personas o lo que realmente para ellas es difícil romper con estos ciclos de violencia. Porque vemos que es siempre, cada día, un ciclo de violencia va más rápido, es más violento. Vemos esta parte, ¿no? Cuando hay tensión, hay discusiones, celos, humillaciones, golpes. Luego existe esta explosión verbal, física, abusos, amenazas, y ahí muchas de las víctimas van y denuncian. Y dicen, es que lo que yo sí estoy viviendo violencia, ¿no? Mi pareja me golpea, me dice, me humilla, pero ya no quiero más, quisiera salirme, pero están mis hijos, luego ponen siempre a los hijos en medio. Y no se dan cuenta que precisamente están haciendo que ellos
normalicen la violencia, que crean que eso es normal y que se vive y que se va a vivir siempre. Imagínense qué le estamos heredando con estas historias de vida, ¿no? Y entonces hacemos la denuncia o vamos con la amiga o con una persona a desahogar esa situación, o estamos diciendo es que yo ya no quiero vivir esta violencia. Pero ¿qué sucede? Luego existe la manipulación afectiva, promesas, arrepentimiento, negación, culpa, ya no lo vuelvo a hacer, estaba borracho. Son discursos que finalmente, pues después vuelve esta aparente calma, donde ya por eso la víctima dice, no, pues ya retiro la denuncia, o ya no voy, o ya no continúo con mi proceso, porque se da todo este ciclo, ¿no? Aparente tranquilidad, falso arrepentimiento, pero volvemos otra vez a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo. Y cada vez más violento, cada vez más rápido y más complicado para que las víctimas puedan salir de ahí. Y en ese sentido, pues ahí por eso es importante intervenir, ya sea como organizaciones civiles. Por eso existimos. Quienes pertenecemos a una organización civil también sabemos cuál es nuestro objetivo. Precisamente, bueno, a mí me encanta Mujeres Transformando Vidas, porque hay un mensaje que se lleva a las mujeres para que reaccionen también de la situación que viven. Siguiente, por favor. Y entonces, hablando de esta espiral, aquí este es un ejemplo tan claro, hoy en día que estamos con todas las redes sociales y los emoticones, este es un espiral de la violencia, marcado como tal, ¿no? De cómo te vas sintiendo. Luego, ¿no? El romance, la calma, el arrepentimiento, y va en aumento, ¿no? Hasta culminar en la muerte. Que eso es lo que se manifiesta normalmente en los casos de violencia. Entonces, es importante romper con estos ciclos de violencia, con esta espiral de violencia. También cuando yo lo he visto hoy en día que hemos trabajado con niñas y niños, cuando los niñas y niños son violentos, es también algo que ven en casa, pero que también lo hacen y lo reproducen con los más indefensos, pueden ser con los animales. Si ustedes ven a un niño que maltrata a un animalito, ese niño está viviendo mucha violencia en su hogar y hacia él, ¿no? O la está viendo, porque muchos dicen, no, pero es que si en la casa no les enseñamos, ni siquiera se da cuenta que yo me peleo con su mamá, ¿no? Así dicen. Pero los niños se dan cuenta, absorben todo como esponjitas y también absorben, y por eso cuando reaccionan ante un animalito y lo golpean, es por toda esa ira y esa violencia que llevan cargando. O que hasta la pueden ver hasta en las escuelas, porque ojo, muchas veces no nos damos cuenta que también en las escuelas hay un ejercicio de violencia, ¿no? A veces hasta de abuso sexual hacia niñas y niños. Han habido casos fuertes también en la ciudad de Oaxaca, se han nombrado casos fuertes de instituciones donde ha habido abuso y abuso sexual hacia niñas y niños. Y entonces ahí también tenemos que poner ojo, porque esto también tiene que ver con la violencia, que muchas veces nos callamos, porque es dentro de la familia. Siguiente, por favor. Y bien, decíamos, ¿por qué las víctimas siempre están, o por qué muchas mujeres están en este ciclo de violencia? ¿Por qué me voy hacia eso? Porque muchas mujeres viven este síndrome que las y los psicólogos llaman como indefensión aprendida. ¿Qué ven en esa imagen? ¿Sí se ve? ¿Qué ven en esa imagen? Díganme. Ajá, bueno, no se ve bien la cadenita, pero está ahí como una cadenita chiquita. Y está una silla. Imagínense, así es como se sienten muchas mujeres que son víctimas de violencia. Porque han estado en esta normalización de la violencia y en todos estos estereotipos que nos han señalado a las mujeres, que nos han atribuido a las mujeres. Estos roles, estos estereotipos, donde nos dicen también, no, es que esa es tu cruz. Ay, no, es que tú decidiste irte con esa persona, ahora te aguantas. Es que, ahora sí que, pues va a cambiar, espérate. O muchas veces tiene que ver, pues sí, con el amor romántico, porque nos han enseñado que hay princesas y hay príncipes,
y que nos van a rescatar. Entonces, así como este elefante que de chiquito, ¿no? Porque fue más así como de chiquito, lo encadenaron a una silla y pues obviamente se quiso jalar y no pudo. Cuando ya creció y tenía todo, tiene toda esa fuerza para hacerlo. Pero ya no se da cuenta, porque fue, ¿no? Porque fue normalizando eso, porque fue normalizando las cadenas. Y eso pasa con la violencia. Normalizas las cadenas, normalizas el hecho. Yo cuando veo en redes sociales, por ejemplo, cuando las parejas están peleando y todo el mundo se ríe, ay, mira, ahí viene la tóxica, el tóxico, ¿no? Lo normalizamos, imagínense, y hasta nos reímos. O cuando el 10 de mayo decimos, ay, mira, es que ¿quién fue? ¿Qué regalo le vas a dar a tu mamá? Pues nada, porque era la que me daba de chanclazos, ¿no? Ja, 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 que me aventaba la chancla. Y entonces tú dices, ¿por qué normalizamos la violencia? Si tú a un niño le preguntas si su mamá le pega con la chancla, ¿cómo se siente? No se va a reír. Pero hoy en día nos reímos porque normalizamos la violencia. Un niño llora y te dice que pues lo lastimaron y no le gusta. Pero como llevamos normalizando todo eso, pues empezamos a decir, no pasa nada. No pasa nada si hoy veo a una pareja que se está peleando en plena calle, yo no vi, yo no sé. Normalizamos todo. Estamos en una sociedad también de la indiferencia y que eso es lo peor que nos está pasando hoy en día. Siguiente, por favor. Y bueno, ya viendo esto, quiero que veamos, ahorita yo les decía, tratemos hoy en día de decir, voy a trabajar por la paz, no voy a luchar. Porque si seguimos con este lenguaje bélico que tenemos en nuestro país, que guerra, guerra sin tregua al que intente, imagínense, vamos a estar toda la vida así, ¿no? Como luchando contra el crimen organizado, luchando. ¿Por qué no decimos trabajamos por la paz? Trabajemos primero como sociedad en romper estas ideas, ¿no? De control, de dominación, de papeles rígidos. Hoy en día hablamos con los hombres, yo tengo, mi pareja trabaja el tema de masculinidades, tenemos una hija de 1 año y lo que hacemos es trabajar con hombres precisamente para erradicar la violencia. Pero ¿cómo se erradica? Reconociendo que esa masculinidad que a ti te enseñaron fue una masculinidad violenta, que a ti te dieron juguetes de armas, te dieron para decirte tú eres legítimo que ejerzas la violencia contra las mujeres. Porque puedes matar con una pistola, porque puedes tomar un arma blanca y no pasa nada. Porque eso les damos a los niños para que jueguen a los varones, ¿no? Y entonces como sociedad seguimos con papeles rígidos y de violencia y enseñando a las niñas que tienen que estar en el espacio doméstico, ¿no? Dándoles muñequitas, que cuiden al bebé, que se les dan los trastecitos para que hagan la comidita. Y seguimos generando esta normalización también de aprendizajes que nos llevan a también la violencia. En la comunidad, ¿no? Tenemos también el aislamiento de las mujeres y la familia. Muchas veces, como yo les decía, a las mujeres en la comunidad no se les reconoce su trabajo, sus cargos. ¿Cuántas mujeres van a las reuniones de padres de familia, dicen, ¿no? En las escuelas? Reuniones de padres de familia, cuando la mayoría son madres las que van a las reuniones de las escuelas. Pero normalizamos, ay, es que eso es pues para las mujeres, ¿no? Eso les toca hacer a las mujeres. Como eso, lavar, planchar, les toca a las mujeres, para eso nacieron. Así dicen, o así se cree todavía en las comunidades, o muchas personas lo siguen creyendo. Y entonces, ahí es donde tenemos que romper. Yo les digo siempre a los hombres con quienes hemos trabajado en estos círculos de reflexión, les digo, ¿cuántas veces ustedes quisieron un beso de su padre, de niños, pero no se los daba o ya no se los dio porque eran varones? Muy pocos varones llegan a sus casas y abrazan a su hijo y le dicen que lo aman y le dan un beso, porque muchos saludan, ¿cómo estás, cabrón?
Y es una expresión de violencia, también le enseñan que lo único legítimo es la violencia, para darte un cariñito, imagínense, a través de la violencia. Entonces, eso vemos en la comunidad, en las relaciones, ¿no? La toma de decisiones, ¿quiénes la tienen? Estadísticamente, hay mujeres que están cumpliendo, digamos, con mayor grado escolar. Hay más mujeres con maestría que hombres, hay más mujeres con doctorado que hombres, pero hay menos mujeres en espacios de toma de decisiones. A nivel médico, por ejemplo, ¿no? Hay más plazas, ¿no? Pero la mayoría son hombres, pero quienes tienen el rango sí son mujeres, pero no se las dan. En la Secretaría de Salud hay sueldos donde ganan más los médicos que las médicas, pero es un constructo social y de género. Y estamos hablando de violencia económica, ¿no? Que es lo que también nos dice la ley. Pero luego lo desconocemos o no queremos verlo porque no queremos dejar nuestros privilegios o de tomar decisiones. Y estoy hablando de un sistema, no estoy culpando a los hombres, ojo, porque luego se sienten, ay, es que me vinieron a decir que yo, ¿no? Que mi machismo. Estamos diciendo que es un sistema y una sociedad que nos ha enseñado que las mujeres tenemos menos valor, ¿no? Que los hombres, así nos enseñaron. Que nos enseñaron que el espacio político solo era para los hombres. Apenas más 60 años tenemos que nosotras podemos acceder a un espacio público. Y ni siquiera tener el poder porque vivimos violencia política, imagínense. Y bueno, a nivel también individual, el trabajar con hombres para la reeducación también es bien complicado, porque es muy difícil romper con esto, con ser el varón, o muchas veces ese varón que violenta, que agrede, que lastima, en este caso a su familia, a su pareja, pero también ese padre ausente o que rechaza. Yo creo que aquí muchas y muchos también crecimos con un padre ausente. O sea, ese padre que a lo mejor estaba económicamente, o a lo mejor no, ni siquiera estuvo, pero estaba nada más físicamente, ¿no? Pero nunca estuvo emocionalmente. Y eso es también lo que marca a nuestra sociedad. Padres ausentes, tanto los padres que se van y no quieren económicamente estar presentes, tanto los padres que están económicamente pero emocionalmente no están. Y por eso dicen, cuando dicen, no, es que las mujeres educan a las machistas, no es cierto. No es cierto. ¿Por qué solo culpan a las mujeres de la educación y la crianza? Todas y todos educamos, hombres y mujeres en esta sociedad. El padre con su ausencia también educa, señores. La madre también educa, pero no es el 100%, porque está la sociedad, está la tele, están las redes sociales hoy en día, está la escuela, está la religión. Todo eso educa. Pero también entonces estamos viendo que este modelo ecológico nos habla de varios temas, del abuso en la niñez, del consumo de alcohol. ¿Cuántos hombres, para demostrar que son hombres, también toman alcohol? Para demostrar hasta sus emociones. Un hombre no llora si no está borracho. No expresa si no está borracho. Imagínense. Pero es un tema de violencia también y que está legitimada, como les decía yo hace un rato. Porque a ustedes se les da toda esta educación de legitimidad, ¿no? De que jueguen con espadas, con armas, que el alcohol ustedes lo pueden consumir. Hace poco dejaron entrar a las mujeres a una cantina, antes no las dejaban entrar. Y eso no es que sea un tema de derechos, porque no tendría que ser. Pero a lo que hablamos es un espacio donde siempre se ha tenido ese control y ese poder. Entonces, desde ahí estamos viendo de cómo se da este modelo ecológico de la violencia. Que todo esto implica pues, tendríamos que modificar todo esto para erradicar la violencia que vivimos en nuestro país. Siguiente, por favor. Y bueno, para ir cerrando esta conferencia, decirles cómo afecta también la violencia contra las mujeres
a nivel pues cognitivo, a nivel psicológico, a nivel social. La ansiedad y el estrés son ahorita los índices más altos que viven las mujeres por la violencia. Y por todo este tema de la pandemia, ¿cuántas mujeres se quedaron a cargo de sus hijas e hijos? Imagínense cuántas horas, porque los niños ya no iban a las escuelas. Y entonces las mujeres asumieron dobles, triples jornadas hasta para enseñar a sus hijas e hijos, que les provocó también ansiedad y estrés. Siguiente, por favor. También, bueno, a nivel mental, muchas de las mujeres lo que han padecido en el tema de salud, yo les decía hace un rato, muchas mujeres que mueren, también todas sus enfermedades tienen que ver con la violencia. Yo tengo historias y conozco historias de mujeres que, por ejemplo, su pareja les pegaba. Hubo una que yo conocí que su pareja le pegaba tanto en la cabeza, era policía, su pareja, pero le pegaba de una forma que no le salieran moretones. Entonces, esa mujer fue teniendo, pues, creo que ya le empezó a salir como un hematoma interno. Y entonces eso hizo un coágulo que a la larga pues le formó un mioma y todo este tema que al final pues ella murió, ¿no? Precisamente por estos golpes que le da. Pero imagínense, el agresor pues nunca fue castigado ni denunciado. Uno, era policía municipal. Dos, pues no había evidencias como luego pide el sistema judicial. Y tres, pues precisamente ella cuando decide salir de ese ciclo le diagnostican este tumor, ¿no? Que fue a la larga, no se dio de la noche a la mañana. Entonces, es todas estas consecuencias también a nivel de la salud de las mujeres. Siguiente. Y entonces, pues los efectos en la vida implica mucho. Por eso hoy les decimos que en estos 16 días de activismo queremos trabajar con todos estos elementos, que ustedes desde sus organizaciones, desde el espacio universitario, desde el espacio del taxismo, desde el espacio, ahí empecemos a erradicar esas prácticas. A mí me tocó también ir hace unos días con un grupo de concesionarios de taxismo, pero ellos eran los concesionarios, la mayoría no era taxista, sino los concesionarios, y ellos me decían, pues es que luego los choferes no quieren tomar los talleres, dicen que para qué, y dice, y es muy difícil concientizar cuando muchas veces, dice, ha pasado que sí han ayudado a personas. Dice, a mí me tocó, dice, un chofer que ayudó a una chica que la venían acosando en el taxi, 2 hombres, una chica de secundaria que se subió al taxi, se subió en medio, se subieron 2 hombres y finalmente uno de ellos la empezó a acosar. Entonces el chofer se dio cuenta y lo que hizo fue pararse. También él no se enfrentó, pues no se trata de que se enfrenten con el agresor, pero sí hacer algo que pueda irrumpir ante eso, ¿no? Le habló con la chica, le dijo, ¿estás bien? Oye, fíjate que me dijo tu papá esto, como que dando una conversación para que el agresor, ¿no?, también se frenara. Y luego el llamar, ir ante las autoridades, ver si ella estaba bien, ¿no?, conocer a dónde acudir, porque eso también nos implica como sociedad. Si decimos, bueno, existe el 911, el 089, está la instancia municipal de la mujer, ¿qué otras instituciones puedo yo canalizar? No se trata de que yo atienda, pero se trata de que yo esté informado para referir, para canalizar, para apoyar a esta víctima. Y como sociedad, mirar todos estos efectos que yo ya les comenté, que cómo la violencia afecta específicamente más a las mujeres que a los hombres. Por eso, porque es una violencia que va contra todo, contra nuestro cuerpo, contra nuestros derechos, porque no nos ven como personas, nos siguen viendo como objetos o como subordinadas. Siguiente, por favor. Entonces, afecta en todo. Siguiente, bueno, en los tiempos de pandemia, cómo fue aumentando la violencia, cómo las víctimas refieren que en sus casas era donde mayor riesgo han vivido
Durante estos años de pandemia, las estadísticas nos hablan de abuso sexual infantil en menores de 5 años, ¿no? Y que todo se silenció por el tema de la pandemia. De mujeres que vivían también violencia, bueno, aquí las víctimas invisibles son las hijas y los hijos, pero específicamente de cuántas mujeres por la pandemia o cuántas instituciones, yo sé que muchas, pues ya no estuvieron atendiendo este tema porque estaba la pandemia y únicamente era a nivel de salud, pero se dejó esta gran pandemia que es la violencia contra las mujeres. Siguiente. Y viendo, por ejemplo, que tenemos leyes, que tenemos instrumentos, que de la Ley General de Acceso también nacen estas políticas públicas y normas como la norma 046, pero que los servidores públicos muchas veces no la mencionan o ni siquiera canalizan un caso de violencia o no lo atienden bajo este protocolo. Entonces, es importante que nosotros lo conozcamos también, que esta norma habla sobre la violencia también familiar y la violencia contra las mujeres y las niñas. Si una mujer es víctima de violencia sexual, de una violación, el protocolo de la norma 046 se le dice que se le tiene que dar la atención inmediata hasta a nivel de profilaxis, de brindarle de que esa mujer no haya sido víctima o de que no haya quedado embarazada por una violación. Todo eso dice la norma, pero muchas veces no se hace, no se sigue el protocolo. Y bueno, hay muchas leyes que hoy en día pues están, y que les digo, es gracias a las mujeres, gracias a su exigencia, gracias al movimiento feminista, pero que muchas veces se quedan también ahí. Y solo de nosotras depende, de todas nosotras quienes la conocemos, hacer que se ejerza. Siguiente, por favor. Y entonces, yo les decía, de toda esta violencia, cuáles son las reacciones, las consecuencias de toda esta indefensión aprendida de lo que viven las mujeres, cuáles son las implicaciones y mayores síntomas que tenemos, ¿no? En relación a la violencia. Emociones y sentimientos, cuáles son las reacciones: miedo, ira, vulnerabilidad, tristeza, humillación, desesperación. Síntomas y signos: aislamiento, baja autoestima, alteraciones del sueño, problemas psicosomáticos, abuso o dependencia a sustancias, problemas de relación social, familiar, laboral y riesgo de suicidio. Muchas mujeres que están en este ciclo de violencia o en esta indefensión aprendida presentan esto y a veces no lo queremos ver. ¿Cuántas mujeres que están viviendo violencia se aíslan? ¿Cuántas empiezan con una dependencia de alcohol? Hoy en día ha aumentado el porcentaje de mujeres que son alcohólicas y no lo saben y no lo quieren ver. Si de por sí los hombres, muchos de los grupos de AA o que están nos dicen, es que para muchos hombres ni siquiera reconocen su alcoholismo, porque el primer paso es reconocer que son alcohólicos, pero que es un problema que viene más a fondo, hay algo de fondo. Aquí en las mujeres también hay algo de fondo y yo siento que desde ahí también hay que mirarlo, porque las estadísticas nos están diciendo que hay un aumento de mujeres que están dependiendo del alcohol. No, bueno, no